El Jetta MK7 ha dejado de estar dentro del top 10 de los autos más vendidos en México. ¿Qué? ¿What? De estar en el top 10 pasó a estar ahora algo lejos. No me esperaba eso. Incluso en años atrás ya no se vende esta generación en Europa. ¿Pero qué le ha pasado al Volkswagen Jetta? No lo sé, tú dime. Quédate hasta el final para que te lo cuente. A huevo, güey, mira. Y ahí es donde entro yo. El Jetta desde sus inicios ha tenido bastante aceptación, desde su primera generación hasta la actual, otras siendo más influentes que otras, incluso en el mercado de segunda siguen teniendo mucha demanda, hasta hubo una generación que duró por 15 años. Hasta el presidente lo usa. ¿Quién lo diría? Si bien esta nueva generación dio un salto más de calidad, que incorpora nuevas motorizaciones y un nivel de equipamiento superior a su generación pasada. Fue hasta el 2019 que llegó esta última generación, el cual causó algo de controversia. Ya que para muchos no era el diseño más apropiado, que causó una división de opiniones, unos a favor, y otros en contra. El diseño no estaba mal, pero hacía resaltar más a otras marcas que venían con un diseño más fresco e innovador, pero aún así el Jetta seguía estando dentro de los autos más vendidos en México. Entonces la pregunta es, ¿qué le está pasando al Volkswagen Jetta? Pues hay varios puntos a analizar. Ahora sí viene lo chido. Una de las principales causas, es la escasez de autos a la hora de comprar uno nuevo, ya que la falta de microchips afecta al sector automotriz por la alta demanda de celulares y computadoras. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Esto sumado a la pandemia, las fábricas abastecedoras no pueden trabajar a su máxima capacidad, afectando a otras marcas. Si bien en el mejor de los casos haya un auto disponible, probablemente no sea el color que quieras o la versión que te guste y tendrías que comprarlo si no te queda de otra. Entonces a la hora de comprar un Jetta probablemente tengas que mirar otras opciones que estén disponibles. También podríamos hablar del Jetta en líneas generales. De entrada, el nuevo Jetta 2022 estéticamente no tiene grandes cambios. Un cambio de diseño no es suficiente. En la estética del auto desde su salida en 2019, Volkswagen se enfocó más en un auto elegante y confortable, ya que este Jetta no tiene nada de deportivo. Bueno, aunque este Jetta 2022 sí se ve algo deportivo, pero hablamos hasta la versión GLI. Si bien las versiones de entrada solo cuentan con lo necesario como una pantalla central, las 6 bolsas de aire, la inclusión de motores turbo, pero no tiene encendido de botón que debería de tener de entrada, no hasta la tercera versión, y algunas asistencias, de entrada no cuenta con rines de aluminio. Si es cierto que trae lo esencial, uno podría decir que una de sus cartas fuertes del Jetta es ser un auto querido en todas partes, sobre todo en México, y ser un auto confiable. ¿Pero es esto suficiente? Aunque no le basta con solo ser el Jetta y ser un auto confiable, el mercado te pide más, cada vez la competencia exige más y otras marcas empiezan a marcar una nueva era y empiezan a poner sus reglas. Hay otros autos que se están vendiendo más, como el Kia Forte, o veamos el caso del Nissan Sentra, está dentro del top de los autos más vendidos en México, prácticamente ya le aventajó esa parte del mercado. Ni creas que tienes ganada esta batalla. Un auto de su misma categoría, ya que sus versiones iniciales ofrecen un poco más. Cabe resaltar que es de los que está más disponible a la hora de comprar, ya que hay un poco menos de escasez de Sentras. Eso explica muchas cosas. También tiene un diseño más innovador para la época, pero este video no trata del Sentra. Si quieres un video del Sentra, déjame en los comentarios. Cabe resaltar que en calidad de ensamblado y calidad de componentes el Jetta sí que está un poco mejor, pero algunas personas no suelen notarlo, así que a la hora de comprar un auto uno a veces empieza a mirar otras opciones, ya que cada vez suben más los autos y uno prefiere que te den más por tu dinero. También estamos en un mercado donde hoy por hoy las personas están comprando más camionetas como las SUVs, pero lo bueno que Volkswagen sigue apostando por los sedanes. ¡Qué genial! ¡Qué genial! El precio de entrada del Jetta, al menos en México, es de 356.900 pesos, algo así como $17.000. La segunda versión arranca desde 421.900 pesos, y aquí es donde tenemos un detalle, pues tomando en cuenta que en esos precios rondan varias SUVs como la Taos u otras camionetas. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa.
Por ejemplo, en Europa los sedanes ya perdieron gran parte del mercado, pero hay otros autos que se siguen vendiendo y siguen estando presente, pero hay varias razones por las que el Jetta se ha vendido menos, aunque las anteriores tienen mucho que ver, pero el que tiene la mejor opinión eres tú. ¿Quién, yo? Así que déjame en los comentarios, ¿crees que la época del Jetta ya esté pasando? ¿O crees que deba reintentarse mejor? ¿O crees que regresará más fuerte? Yo creo que todavía estará presente, pero tal vez ya no como en otros tiempos. Déjamelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. No olvides apoyar al canal con tu grandioso like y pegarle una suscribida al canal, me ayudarías mucho. El super crack que se quedó hasta el final del video, su auto siempre está al 100, siempre tiene el tanque lleno, y su auto es el mejor de la cuadra.